Hemos llegado al tiempo de la predicación. Gracias a Dios por todos los que estamos el día de hoy reunidos para escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Antes de iniciar, me gustaría recordarles a los varones miembros de la iglesia, vamos a estar reuniéndonos en la parte de arriba, en el saloncito de arriba. Si por favor al concluir el servicio podemos vernos en la parte de allá arriba, quiero platicar acerca de nuestras próximas reuniones de varones. Entonces, si pueden acompañarnos, y todos los varones están invitados, pero especialmente aquellos que les llegó el mensaje, necesito que nos veamos allá en la parte de arriba, por favor. Y bueno, para iniciar nuestro tiempo de la predicación, hace unas semanas atrás concluimos con la primera carta de Corintios. Y ya con esa carta llevamos 14 libros de la Biblia que hemos pasado a través de las predicaciones dominicales. Y en esta ocasión no vamos a abordar un libro más, sino una sección que es, sino una de las más importantes, quizás la más importante sección dentro de la Escritura en relación a cómo tiene que ser un cristiano, cómo debe ser la vida de un cristiano. Una de las porciones más importantes del Nuevo Testamento, y es el Sermón del Monte. Es en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, abarca estos tres capítulos 5, 6 y 7, en los cuales nuestro Señor da lo que se conoce como el Sermón del Monte, allí en el Evangelio de Mateo. En cierta ocasión, mirando uno de estos videos de YouTube, encontré o me salió por ahí sugerido el video de un señor que fue a un restaurante muy distinguido. No sé si tenía 3 estrellas Michelin. Y entró el señor a este lugar muy precioso, le dieron una silla, todo muy exclusivo, muy especial. Y cuando le trajeron el menú, le sirvieron un vasito con una bebida. Y preguntó el señor: disculpe, pero ¿para qué es esto? Y la persona que la atendía le dijo: mire, cuando usted tome esta bebida, enjuáguela, pásela por toda su boca y luego la bebe. Y el señor: ¿por qué? ¿Qué ayuda? Ese trago le va a ayudar a limpiar todos los sabores que tenía atrás y va a preparar su paladar para lo que está adelante. Y me llamó mucho la atención, dije, vaya, qué interesante, porque a veces uno trae que tomó el café, que esto y lo otro, y necesita algo para limpiar y para lo que viene. Bueno, así es esta predicación. La predicación del día de hoy nos va a ayudar a limpiar ciertas presuposiciones, ideas, cosas en las cuales equivocadamente nos acercamos al Sermón del Monte, pero también espero que realce el sentido del sabor en nosotros una vez que vayamos empezando a estudiar cada una de las partes del Sermón del Monte. Así que mis hermanos Fernando y Robert tienen la especial tarea de poner mucha atención, porque también van a estar con la ayuda de Dios compartiendo en los domingos acerca de este mensaje. Y bueno, para comenzar tenemos que pedir la ayuda de Dios. Pedir al Señor que Él nos ayude en este tiempo y nos dé luz para esta hora. Así que le invito a que oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, usted es un Dios de luz. No hay tinieblas ninguna en usted, Señor. ¿Cómo necesitamos, oh Padre, que usted dé luz en esta mañana a través de su palabra? Que me use, Señor, por favor, usa este siervo suyo para que traiga sobre nosotros entendimiento, gozo, alegría y, cómo no, Señor, también pedimos hasta salvación. Oramos, Señor, porque usted es poderoso, porque usted ama a su iglesia, y pedimos esto con confianza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, entremos un poquito. Vamos a ir pasando por muchas partes. El Sermón del Monte es uno de los relatos de las enseñanzas de Cristo que muchas personas en el mundo conocen. En él se encuentran expresiones que son de uso popular aquí en México y en muchas partes del mundo.
Por ejemplo, usted conoce la expresión al que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ponle también la otra. Y es una expresión que se encuentra en el Sermón del Monte, capítulo 5, Mateo 5:38. También la expresión, ninguno puede servir a dos señores. Ese también se encuentra en el Sermón del Monte. O ¿qué tal la expresión? No se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Se encuentra en el Sermón del Monte, 6:34. O también la expresión, con la medida que mides, serás medido. Igual se encuentra en el Sermón del Monte, 7:2. O ¿qué tal esta? Saca primero la viga que está en tu ojo y entonces podrás sacar la viga que está en el ojo de tu hermano. Eso también se encuentra en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 5. Así que hayamos leído el Sermón del Monte, lo hayamos estudiado o no, estas expresiones son de uso popular. Y lo que estas frases nos enseñan es la sabiduría trascendental de nuestro Señor. Porque aquí y en muchos otros países estas expresiones son usadas para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones importantes. Entonces, con todo ello se deja ver que nuestro Señor era, como Él mismo dijo, uno más grande que Salomón. Y para comenzar a entender el Sermón del Monte, hermanos, pues es preciso mirar la imagen más amplia. El Sermón del Monte fue escrito por Mateo, todo el Evangelio, pero en particular el Sermón del Monte. Y Mateo fue uno de los apóstoles de Cristo, que también llamaban Leví. Hay cierta evidencia que apunta al hecho de que Mateo escribió su Evangelio empezando los años 60, entonces en el primer siglo, los años 60, y está claramente dirigido a una audiencia judía. O sea, mucho del contenido refleja, es para judíos que está dirigido este evangelio, y está dirigido con este propósito, hermanos: presentar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ese es el propósito de ese evangelio. ¿Para qué lo escribió Mateo? Para presentar a Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento. Y usted, bueno, va a decir, ¿y qué es esto del Mesías del Antiguo Testamento? Permítame extenderme sobre este tema tan importante, Jesús el Mesías. La figura del Mesías en el Antiguo Testamento, si usted toma una concordancia, si usted busca dónde dice Mesías, dónde dice Cristo en el Antiguo Testamento, va a encontrar muy poquitos versículos, uno que otro por allí. Y entonces, ¿cómo es que esta idea es tan importante? Porque el Mesías no era una palabra, era más bien el conjunto de diferentes personas que apuntaban hacia una en particular. Permítame lo explico. Moisés tenía la característica, como dijo Dios, que era un hombre humilde, pero también era un hombre con quien Dios hablaba cara a cara. Por excelencia, Moisés era el profeta. Un profeta es aquel que recibe las palabras de Dios y las comunica al pueblo. Y Moisés dijo, un profeta como yo levantará Dios. Entonces, Moisés tenía esta imagen, este oficio como profeta, pero apuntaba a uno que iba a venir después de él, que iba a también tener esa función como profeta, que hablaba cara a cara con Dios. Está también Aarón, el hermano de Moisés. Y Aarón, ¿cuál era su oficio? Un sacerdote, por ahí escuché, era sacerdote. Entonces, él ofrecía sacrificios, él llevaba al pueblo de Dios a la reconciliación con Dios a través de estos rituales y sacrificios. Entonces, Aarón era sacerdote, pero moría Aarón, murió su hijo, murió su nieto, y siempre se creaba la expectativa de, ¿y quién va a permanecer delante de Dios por nosotros? Está también David, el rey por excelencia, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también David murió
y su hijo, y su nieto, y su descendiente, y crearon esa expectativa de quién va a venir a reinar sobre nosotros. Y Salomón, el hombre sabio por excelencia, el hombre a quien la gente de otros países visitaba, la reina de Sabá, para escuchar de su sabiduría. Pero murió Salomón, muere la sabiduría. Entonces todos ellos en conjunto crearon la expectativa de alguien que fuese un profeta, un sacerdote, un rey, un sabio. ¿Y quién iba a ser ese? El Mesías, el ungido. Todos ellos crearon la expectativa de ese Mesías. Y Mateo lo que hace en su evangelio es decir, señores, no tenemos que buscar más. Ya encontramos al hombre que reúne estas características. Es Jesús de Nazaret. Así que Mateo, a través de su evangelio, se propone presentar a Jesús como rey, como profeta, como sacerdote y como sabio. Y lo vemos desde el primer capítulo. Miren, ustedes vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo 1, versículo 1, desde un principio quiere conectar en Mateo a Jesús con David y con Abraham. Dice 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, quiere Mateo hacer esa conexión. Él es descendiente del rey David. Pero también si vamos ahí en el capítulo 2, nos vamos a encontrar la visita de los magos. En el capítulo 2, cuando estos hombres del oriente vienen a visitar al niño Jesús para adorarle. Y cuando llegan allá, pues suceden muchas circunstancias, ahí pasan varias cosas, ¿no? Dios protege la vida del niño Jesús. Hay un rey malvado, Herodes, que quiere matar a todos los niños en esa región, y los padres tienen que huir a Egipto. Y un judío que escuchaba todas estas cosas le recordaba a alguien: ¿qué rey o qué hombre en el Antiguo Testamento quería matar niños? Los padres lo tuvieron que ocultar y Dios lo salvó milagrosamente. Faraón a Moisés. Faraón quería matar a Moisés, ¿no? Entonces los judíos escuchaban la historia de Jesús y venía a sus mentes la historia de Moisés, y ahí Mateo está haciendo una conexión con Jesús y Moisés, mostrando que Él es el nuevo Moisés que viene. Luego Mateo llega al capítulo 3 y presenta a Juan el Bautista, un hombre que está predicando en el desierto, que dice en el versículo 2, Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era un hombre que llamaba a las personas al arrepentimiento, anunciaba el reino de los cielos se ha acercado. Y después de eso, Mateo introduce a Jesús de Nazaret, pero ya no como un niño, sino como un adulto. En el capítulo 3, versículo 13, nos dice que él se presenta con Juan el Bautista para bautizarse. Y bueno, si Juan está bautizando para el arrepentimiento, ¿por qué Jesús se tiene que bautizar? Porque a los 30 años, de acuerdo al libro de Números y el libro de Éxodo, a los 30 años, ¿saben quiénes se bautizaban? Los sacerdotes. Los sacerdotes, a la hora de iniciar sus funciones, tenían que bautizarse, y era una forma de decir: dejamos nuestra vida, si eran hombres de campo, si eran hombres en construcción, si eran hombres, cuando se bautizaban ellos decían: dejamos esa vida y ahora toda nuestra vida está dedicada al servicio a Dios. Justo a los 30 años comenzaban su servicio y duraba 20 años. Y aquí nuestro Señor a los 30 años se bautiza. ¿Qué es la imagen que está proyectando en los judíos? Este es un sacerdote.
Este es alguien que viene a cumplir una labor sacerdotal. Entonces nos está dando tintes también de Aarón y el trabajo sacerdotal. Y luego llegamos al capítulo 4. Es muy importante tener el contexto para saber por qué el sermón, ¿verdad? Llegamos al capítulo 4 y se nos dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente, el desierto. Un judío escuchaba el desierto y le recordaba el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto para dirigirse a la tierra prometida. Y ese tiempo en el desierto en el que fueron probados y que enviaron a los espías y estuvieron 40 días y regresaron, pero no creyeron al anuncio de los espías, y debido a eso caen 40 años en incredulidad, donde tienen que divagar en el desierto y esa generación muere. El judío recordaba eso. Y Mateo lo hace también para recordarles eso. Porque Jesús llega al desierto y es tentado durante 40 días. Pero a diferencia del pueblo de Israel que no pudo entrar por causa de la incredulidad, Jesús sí fue obediente. Jesús sí venció la tentación. Y el anuncio de eso es lo que no pudo hacer el pueblo de Israel. Este hombre que ha llegado sí lo puede hacer. Él sí ha vencido las tentaciones de Satanás y Él sí nos puede llevar hacia el destino que tiene por delante. Porque en aquella ocasión ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, a causa de que fue vencido por un coraje, ¿no? Y por la arrogancia. Pero nuestro Señor no. Entonces, cuando llegamos ya a partir de entonces, capítulo 4, versículo 17, nos dice, si vamos ahí en el 4:17, nos dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de que Cristo vence las tentaciones, después de que Él es bautizado, ahora sí comienza su ministerio público. Ahora sí Él empieza a ir a los lugares, a las aldeas, a las ciudades y empieza a predicar el mensaje que había comenzado a predicar Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Y fue así como nuestro Señor fue juntando a multitud de personas que lo estaban buscando. Pero también Él fue juntando un grupo de discípulos. Y es allí entonces cuando entra el Sermón del Monte. Un lector judío que leía Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4 y llegaba al capítulo 5, él ya llegaba con una idea de, este hombre no es un hombre común. Se parece tanto a Moisés, pero es mejor. Se parece tanto a David, pero es mejor. Se parece tanto a Aarón, pero es mejor. Y una vez que terminaba de leer el capítulo 7 de Mateo, el hombre podía decir, se parece tanto a Salomón, pero es más sabio que él. Porque Mateo 7, 28 y 29, ¿qué nos dice? Cuando Jesús, mire, vamos ahí más adelante y también creo que lo van a tener por aquí, sí. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Así que el lector judío ya llegaba a este punto y decía, este hombre es muy especial, no es cualquier otro hombre. Él ya empezaba a tener luces de que Jesús era el Cristo. Pero también otro tema muy importante de entender es el tema del reino de Dios. Para entender bien el Sermón del Monte tenemos que entender el tema del reino de Dios. Es inherente a la verdad de que Jesús es el Mesías. Previamente hemos dicho que Juan empezó a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué tenemos que entender nosotros con esa frase? ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Bueno,
Había ideas que los judíos tenían y algunas de ellas estaban bastante equivocadas. Los judíos esperaban, después de que habían sido llevados en cautiverio por los babilonios, luego por los medos persas, luego por los griegos, y ahora en ese momento estaban con los romanos encima de ellos. Los judíos estaban esperando un momento en que Dios interviniera a través de un hombre con poder militar, con juicios de Dios, y trajera paz sobre Israel. Así que cuando un judío pensaba en el reino de Dios, pensaba, tiene que suceder algo grande, un militar importante que nos traiga esta liberación y paz duradera. Por eso Juan el Bautista, quien también tenía esa idea, dijo en Mateo 3:10, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista decía, ya se acercó el reino, así que señores, o se preparan ya, o aquí acaba todo, porque ya está puesta el hacha a la raíz. Es decir, cuando uno ya le va a cortar el arbolito, pues ya lo empieza a direccionar, ¿no? Entonces ya es cuando le empieza a dar, y dice Juan el Bautista, ya llegó el tiempo. Juan el Bautista tenía esta idea, y la mayoría de los judíos en su tiempo tenían esa idea. Por eso cuando Jesús lo vieron que andaba comiendo con pecadores, que andaba aquí, que andaba allá, perdonando pecados, sanando gente, Juan el Bautista mandó a sus discípulos y le dijo al Señor, oye, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Porque Jesús no perfilaba para ser esa clase de rey de ese reino que ellos esperaban. Pero Jesús le dijo a Juan el Bautista y le enseñó a Juan el Bautista algo muy importante. El problema es que no entendían que el reino de Dios se iba a presentar en dos fases. Esta es una cosa muy importante. El reino de Dios se iba a presentar en dos fases. En la primera fase, Jesús vino, nació como un bebé. En la segunda fase, nuestro Señor volverá en gran gloria y poder. En la primera fase, Cristo hizo posible que las puertas del reino fueran abiertas para todos los que tienen fe en Él. En la segunda fase del reino, dice que las puertas se cerrarán y muchos estarán afuera diciendo, Señor, Señor. Y Él dice, nunca los conocí. En la primera fase del reino se presenta con mucha humildad y trata especialmente con el corazón. En la segunda fase del reino, el reino se presenta con gran gloria y todos podrán verlo. Y hay muchas cosas que se pueden decir, pero solamente con esas quiero mostrar que el reino de Dios tiene estas dos fases. Y hay aspectos en los que se traslapan algunas cosas, pero son dos fases diferentes. Otro pensamiento común en los judíos es que creían que ellos iban a entrar directamente en el reino de Dios cuando se presentara. Ellos no iban a hacer fila. Ellos, ¿no?, por derecho sentían que iban a entrar. Pero para Mateo era muy importante señalar que Jesús conectaba con Abraham. ¿Y quién es Abraham? Bueno, 2000 años antes de Cristo, hay un hombre a quien Dios llama y le dice, te quiero bendecir y a través de tu simiente bendecir a todas las familias de la tierra. El plan de Dios no era bendecir a los judíos solamente, era bendecir a todas las familias de la tierra. Y cuando Mateo conecta a Jesús con Abraham, está queriendo decir, no es solamente para los judíos. La bendición que Jesús va a traer es para todos los que ponen su fe en Él. Por eso en Mateo 8:11, en un contexto de un centurión gentil, noten ustedes que estoy tratando de sacar todo de Mateo para que ustedes vean que es información de Mateo y no la que estoy inventando. Pero Mateo 8:11, y ahí le aconsejo yo que no se despegue porque vamos a ver otro pasaje ahí mismo, 8:11.
Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos del oriente y del occidente? No judíos. Cristo está diciendo, cuando venga el reino, cuando se haga el banquete y cuando Abraham y todos estos hombres importantes, Isaac, Jacob, los patriarcas de Israel, estén sentados ahí, estos grandes hombres de fe, estará a la derecha un no judío y a la izquierda otro no judío. Van a venir y se van a sentar y van a ser parte del banquete en el reino de Dios. Y con esto, hermanos, quiero dejar una base que justifique que las palabras de Jesús en el Sermón del Monte aplican para todos. Todos aquellos que ponen su fe en Cristo es para nosotros. Y usted va a decir, bueno, pastor, ¿y eso por qué es importante señalarlo? Porque hay muchos estudiosos que en el día de hoy dicen que el Sermón del Monte era para judíos del primer siglo y punto. Ahí se acabó. Que ahorita no podemos aplicar alguna cosa como que si te pide que vayas 1 milla, ve con él 2. Que ahorita no podemos aplicar eso de que si te hieren una mejilla, pongas la otra. Dicen, eso es obsoleto, eso es del primer siglo y solamente funcionaba para los judíos. Pero una vez que nos damos cuenta que el mensaje del reino es para los ciudadanos del reino y que todos aquellos que ponen la fe en Cristo son ciudadanos del reino, pues ya trata con usted y conmigo. Y ya tenemos una base sobre la cual estudiar el Sermón del Monte. Y eso ahora nos lleva al siguiente punto. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Como dije anteriormente, los judíos pensaban que por el hecho de ser judíos ya eran ciudadanos del reino. Sin embargo, el Señor les enseñó a los judíos de su tiempo que muchos que se creían que estaban ya muy seguros, en realidad iban a ser echados en las tinieblas. Se quedó usted ahí en Mateo 8, ¿verdad? Mire el versículo 12. Cuando por un lado el Señor está diciendo, habrá muchos que se sentarán en la mesa, que no son judíos, en el versículo 12 dice, mas los hijos del reino, es decir, aquellos que ya se sienten que son merecedores, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, no es por tu afiliación a una iglesia, no es por tu afiliación a un grupo de estudio, a un grupo de oración, no es por la relación que usted tiene con sus padres que son cristianos, su tía, su tío que es cristiano, que usted tiene un lugar en la mesa del reino de Dios. No es por eso, es por la fe en Cristo. En el contexto de este pasaje, había un hombre no judío que confiaba más en Cristo que incluso los judíos de su tiempo. Le dijo, por favor, ven y sana a mi siervo. Y luego le mandó a otra persona y le dijo, no, ni siquiera necesitas venir porque yo sé que eres un hombre con autoridad, pero solamente di las palabras y mi siervo quedará sano. Tenía fe en el poder de Cristo, en el carácter de Cristo. Y Cristo dijo, ese hombre se va a sentar en la mesa, en el reino. Pero muchos que dicen que ya lo tienen, no pasará. Y eso nos deja a nosotros pensando, ¿tenemos fe en el Señor Jesucristo? ¿Está nuestra fe en Él? Los ciudadanos del reino son aquellos que conocen a Cristo y ponen su confianza en Él. Entonces aquellos que ponen su confianza en Cristo y le siguen tienen una doble ciudadanía, la ciudadanía terrenal y la celestial. Y los apóstoles lo entendieron, por ejemplo, y aquí sí me voy a salir de Mateo, pero dice Filipenses 3:20 muy clarito, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y en ese pasaje Pablo está diciendo que nuestra ciudadanía celestial tiene prioridad sobre la terrenal. Es decir, nuestra vista debe de estar allí. Nuestra conducta no debe ser conforme a la ética de este mundo, sino a la más elevada que es la celestial. Y por supuesto, eso no nos exime de responsabilidades. Y un ejemplo claro es que Cristo pagó impuestos.
¿Usted recuerda esa parte? ¿La ha leído? Cuando llegan y le dicen, oye, Pedro, el maestro no paga los impuestos. Y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Ve y pesca, vas a sacar una moneda del pez y por favor paga tus impuestos y los míos. Entonces, el Señor, como Rey del reino celestial, vivía a la altura, pero también no se desprendía de sus responsabilidades que tenía también aquí en la tierra. Un ejemplo para nosotros. El reino de los cielos, hermanos, como cualquier otro reino, tiene una constitución, tiene una ley. Hay derechos, hay obligaciones para los ciudadanos que se deben acatar. ¿Y cómo sabemos la manera en que debemos de vivir los ciudadanos del reino celestial? Ahora sí, usted tiene el Sermón del Monte. Ya que le he explicado el Mesías, ya que le he explicado el reino de Dios, los ciudadanos, ahora la pregunta es, ¿y cómo vive un ciudadano del reino? Aquí lo dice Cristo. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, ahí está el tipo de vida que debe llevar un ciudadano del reino, o para decirlo en términos más simples, un cristiano. El Sermón del Monte nos enseña cuáles son los valores y los principios que rigen el reino de los cielos. Esencialmente estos valores y principios en las palabras de Cristo no forman parte de la respuesta más natural del hombre. Vamos a ver, por ejemplo, el que te hiere la mejilla derecha. ¿Cuál es la respuesta natural, hermanos? Te dan una cachetada y pues tú tienes que devolver, ¿verdad? Ya te dieron el primer golpe y tienes menos probabilidades de ganar, pero te defiendes. Es una lucha, ¿verdad? Es una lucha entender cómo ese principio debe aplicar. Y creo que nuestro Señor, al decir esas palabras, pon la otra mejilla, estaba diciendo algo como, es mejor que sufras el agravio a que tú seas un agresor más. Porque muchos conflictos terminan cuando la blanda respuesta calma la ira. Cuando tú sufres el agravio, cuando tú lo soportas, muchas veces ahí termina el conflicto. Y el Señor estaba enseñando eso, es mejor que tú estés dispuesto a tolerar y a recibir ese agravio en aras de tener paz, en aras de dar testimonio, a que tú entres en conflicto, te defiendas, ataques y solamente hagas el problema más grande. Entonces hay que ser sabios, por supuesto, en la manera como llevamos el principio a la práctica, pero las enseñanzas de Cristo fueron revolucionarias en su tiempo. La gente quería, pues no poner la otra mejilla, pero el otro la otra mano y devolver el golpe. Y es que las enseñanzas de Cristo en un cierto sentido se parecen más a un manifiesto. El diccionario general de la lengua española, Vox, dice que un manifiesto es un escrito breve que un grupo o movimiento político, religioso, filosófico, artístico o literario dirige a la opinión pública para exponer y defender su programa de acción considerado revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido anteriormente. Y así son las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, son fascinantes, hermanos, porque cuando vayamos estudiando las enseñanzas van a ir muy en contra de la manera natural en que nosotros respondemos a las situaciones. Cristo no va a decir bienaventurados los felices, sino los que lloran. Cristo no va a decir bienaventurados los que tienen gran capacidad intelectual y que son capaces y fuertes en su entusiasmo, en su ánimo, en su ímpetu. Cristo va a decir bienaventurados los pobres en espíritu. Y una y otra vez Cristo va a estar chocando con nosotros y con nuestra manera de pensar tan natural. Pero vamos a aprender mucho. El Sermón del Monte se destaca por priorizar cosas que la cultura no tiene en alto. El Sermón del Monte destaca el carácter por encima de la apariencia. El Sermón del Monte destaca las intenciones por encima de las acciones.
El Sermón del Monte destaca el corazón por encima de la cabeza. El Sermón del Monte destaca las relaciones personales por encima de las metas. El Sermón del Monte es muy importante y la persona que presta atención al Sermón del Monte y busca vivirlo toma una decisión muy sabia. En el capítulo 7, Jesús dijo, versículo 24 al 27, y ya casi con esto vamos empezando a concluir. Mateo 7, el 24 al 27. Por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Así que pasar a través de este Sermón del Monte con un corazón humilde, con una actitud obediente, nos va a dar una sabiduría bienaventurada, dichosa. Con la ayuda de Dios vamos a ser enriquecidos en bendición espiritual, en poder seguir y conocer mejor al Señor. ¿Qué podemos esperar al finalizar la serie de estudios del Sermón del Monte? Como en la escuela, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del egresado? Bueno, aquí le va. Primero, usted va a conocer los valores y los principios éticos del reino de Dios que le ayuden a pensar y actuar como buenos ciudadanos del reino de los cielos. 2, ser confrontados con una manera de vivir que tiene su vista en lo terrenal y que es parte de la corriente de este mundo. 3, ser asistido con la gracia de Dios para cambiar nuestras ideas, actitudes y comportamientos cerrados y reemplazarlos por las enseñanzas de Cristo. Y 4, experimentar la bendición de Dios, sirviendo como un puente, una escalera entre el cielo y la tierra. El Sermón del Monte, hermanos, es imposible. Pastor, espéreme. Es imposible en nuestras propias fuerzas. Usted y yo, naturalmente, no tenemos la fuerza para hacer lo que dice el Sermón del Monte. Usted y yo no podemos llevar a cabo lo que ahí dice. Dice a los varones, si tú miraste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. Y ya eres responsable por un pecado delante de Dios. ¿Y qué varón puede ser libre de tal cosa? O las damas, Jesús enseñó, con la medida que mides serás medido. Y cuando usted, dama, habla con una persona y le dice cosas que dañan la imagen de esa persona sin un propósito correcto, usted está juzgando. Y en ese mismo versículo que dice, con la medida que mides serás medido, significa que así como tú juzgas, también serás juzgado. Entonces, ¿quién puede cumplir el Sermón del Monte si estas cosas son tan parte de nosotros? Si una y otra vez tropezamos con ellas. Bueno, primeramente, si usted no es un creyente, si usted no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, usted no puede obedecer el Sermón del Monte. Es una vara demasiado alta, porque Dios le pide cosas que van hasta el corazón. Usted necesita a Cristo. Usted necesita al Espíritu de Dios viviendo dentro de usted para producir un cambio y para que Dios le dé la fuerza a usted y a mí para poder hacer lo que el Sermón del Monte dice. De otra manera, será imposible. Y si usted quiere acatar lo que el Señor dijo y ser un hombre o una mujer bienaventurado, si usted quiere ser como el hombre o la mujer sabio que construye su casa sobre la roca, tiene que poner su confianza en el Salvador, en aquel que pagó en la cruz, en aquel que resucitó.
Tiene que darle su vida a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Aquí estoy para ti. Por favor, guía mi camino. Y que el Señor nos ayude a todos nosotros, hermanos, a que con su fuerza, con su gracia, las próximas semanas podamos pasar a través de este tiempo en el Sermón del Monte y seamos tan bendecidos con las palabras de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas cosas importantes hay para entender el Sermón del Monte. Sus palabras, Señor, una fuente inagotable de sabiduría. Por siglos y siglos, hombres han escrito libros, tomos, enciclopedias, han hecho cambios en las constituciones de sus países basados en este mensaje. Ha sido tan importante. Y, oh Señor, con tanta humildad nos presentamos en un esfuerzo para que esto se convierta en nuestro código de ética, en nuestra vida, Señor, cómo nosotros debemos de vivir como cristianos, como comunidad bíblica, como familia en la fe, Señor. Ayúdenos y llévenos, Señor, por favor, de la mano en todo este proceso, ayudando también a mis hermanos Robert y Fernando, y también a las maestras de los niños en el trabajo, en la tarea que tenemos de estar preparando las lecciones para su honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy bonita semana.